Bienvenidos, esto es Pinceladas Bíblicas. Soy el Padre Antonio Escobedo desde el Seminario Vicentino. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la tercera emisión de estas reflexiones cuaresmales donde estamos meditando la pasión en el Evangelio de San Juan. En las sesiones anteriores habíamos mencionado que la pasión de San Juan en los capítulos 18 y 19 comprende 11 manifestaciones de Jesús, es decir, 11 momentos donde Jesús se revela quién es, o va revelando parte de su identidad. Estamos ahora todavía en la segunda manifestación de Jesús, que comprende los versículos 12 al 27 del capítulo 18 del Evangelio de San Juan. En la emisión anterior habíamos analizado la intervención de Jesús. Toca ahora analizar el momento donde Pedro se hace presente y donde él es el protagonista, negando a nuestro Señor Jesucristo. Interviene en dos momentos, los versículos 15 al 18, la primera negación, y los versículos 25 al 27, la segunda negación. Vamos a analizar la primera. Oremos. Señor, Tú nos has dado la Escritura para nuestra salvación y para nuestra instrucción. Concédenos leerla, escucharla y meditarla, para nutrirnos en la fe y ser confirmados en la esperanza de la vida eterna, que Tú nos has dado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 15. Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro, gracias al acompañante anónimo, logra seguir a Jesús e introducirse en los dominios de la casa del sumo sacerdote. Podemos ver que Pedro va guardando distancia con su maestro. No lo sigue de cerca. Pretende quedarse fuera y solo entra en casa del sumo sacerdote gracias a la ayuda del otro discípulo. Aquí podemos observar cómo Pedro empieza a distanciarse de su maestro, preparando implícitamente la negación que le hará. Versículo 16. Pedro estaba fuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. El otro discípulo. ¿Quién es este otro discípulo? Observen cómo Juan no nos menciona ninguna referencia a él. Algunos han pensado que es el discípulo amado. Sin embargo, no dice aquí que sea el discípulo amado. Probablemente puede ser el otro discípulo, pero no sabemos en realidad quién es. Simplemente nos habla de otro discípulo. ¿Por qué dejan el anonimato a este discípulo? Creo yo que para darnos un espacio a nosotros y poder sumergirnos en la escena. Que podamos participar también de este momento de la pasión y acompañar a Jesucristo. ¿No es hermoso? Juan nos está abriendo la puerta para que acompañemos también a nuestro Señor en estos momentos. El otro discípulo intercede por Pedro y habla a la portera. Observen cómo desde entonces se necesitan influencias para obtener lo que queremos. Muchas veces se necesitan también de estos momentos. Gracias a este discípulo, Pedro puede entrar al patio. Y entonces viene la negación de Pedro. Pero observen, me gustaría que pusieran atención y vean, ¿a quién está negando Pedro o qué está negando Pedro? Pongan atención. Versículo 17. Entonces, la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no soy. Vamos a confrontar con el versículo 5 y el versículo 8. En el versículo 5 dice que los que apresaban a Jesús le respondieron que buscaban a Jesús el Nazareno. Y él les dice, yo soy. Categóricamente. Y en el versículo 8 Jesús vuelve a afirmar, les he dicho que yo soy. Es el nombre de Dios del Antiguo Testamento, el yo soy.
Aquí hay un cierto paralelismo, pero opuesto, entre la respuesta de Jesús y la de Pedro. Si Jesús se presenta como el yo soy, Pedro se está presentando como el no soy, lo contrario a Jesús. Podemos ver también un paralelismo entre la traición de Judas y la primera negación de Pedro, porque los dos estaban rodeados de guardias. Pareciera que van en la misma línea. Vamos al versículo 25, que es donde aparece la segunda negación de Pedro. Él estaba de pie calentándose, entonces le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Y él lo negó diciendo: no lo soy. Mirándolo bien, Pedro no está negando a Jesús. Reniega de sí mismo en cuanto discípulo. Un hecho tan desfavorable creo que difícilmente pudo haber sido inventado. Me parece que aquí los evangelistas nos están llevando a un hecho que realmente sucedió. Queda muy resaltada la figura, la reacción de Pedro y de su Señor. Su escueto "no soy" marca una gran diferencia, una gran distancia con el repetido "yo soy" de Jesús. Me parece que Pedro no está negando a su maestro. Se niega a sí mismo en cuanto a discípulo. Jesús, en cambio, vean que no tiene miedo a resaltar su identidad. Él no tiene miedo a decir quién es. Él afirma categóricamente que es Dios, el yo soy. Observen que Jesús, más que confiar en sí mismo, está confiando en Dios, y por eso no tiene ningún miedo. Por eso tiene el valor de enfrentarse incluso al sumo sacerdote, y más adelante lo hará Pilato, porque más que confiar en sí mismo, confía en Dios, nuestro Padre. Versículos 25 y 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Quisiera detenerme en un detalle que suele pasar desapercibido. Vamos al versículo 18, regresemos. Dice que Pedro estaba calentándose junto a unas brasas que habían encendido. Sherlock Holmes, uno de los mejores investigadores del mundo, al menos a nivel literario, decía que los detalles son lo más importante. Un amigo mío, director de teatro, decía que si en el escenario se encuentra un clavo, es porque alguien se va a atorar en ese clavo. No hay nada que esté ahí por casualidad. Por eso me hace mucha referencia esto de las brasas. ¿Por qué hace Juan esta mención de este detalle que a simple vista parece insignificante? Hace frío, ciertamente, y por eso están las brasas, pero no solamente por eso. La palabra aparece en 2 ocasiones en todo el Evangelio de Juan. Y que aparezca en 2 ocasiones nos hace suponer que hay un enlace entre las 2 escenas donde aparece. ¿Alguien recuerda dónde vuelve a aparecer las brasas? Efectivamente, en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la pesca milagrosa. Después de haber atrapado toda esa cantidad de peces, los 253, Jesús está en la orilla, calentando unos peces en unas brasas. Creo que es importante esto, porque en este momento Jesús va a reafirmar la fe de Pedro, diciéndole: ¿me amas? Y Pedro le va a decir que sí, lo va a hacer 3 veces, en contraposición con las otras 3 veces que había negado a nuestro Señor. Por eso me parece que hay un enlace en las 2 escenas. Si acá negó 3 veces, aquí hay una reafirmación de 3 veces. A veces, para seguir a Jesús, hay que pasar por la negación, hay que pasar por ese sufrimiento. Pero lo importante es que Jesús siempre nos está esperando. Tiene unas brasas para nosotros, para calentarnos, para darnos de comer. ¿Quién es Jesús en este pasaje? Vayan anotándolo, porque se trata de armar una especie de rompecabezas.
Una vez que tengamos todas las piezas, podremos descifrar quién es Jesús. Hasta aquí en esta emisión. Nos vemos pronto, mis queridos amigos. Que Dios les bendiga.